Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Bien, la semana pasada yo subí un video en el cual estaba reaccionando a un diálogo que tuve con unos hermanos no católicos sobre los dogmas marianos. Quedó pendiente al final, como el video es un video de más de 3 horas y yo reaccioné por eso solo a una parte. Quedó pendiente al final explicar Ezequiel capítulo 18, para que el video no se hiciera muy largo. Así que eso lo vamos a hacer el día de hoy, pero lo voy a poner en contexto. Para quienes de pronto no hayan visto el diálogo, yo les voy a recordar qué diálogo fue. Mira, acá estoy yo y estoy hablando con el pastor Gilberto Quintero. Por aquí está el señor José, que es miembro del canal. Por acá está la señora Yadira, que también es miembro del canal. Y para este entonces ya había entrado al diálogo también un diácono católico, creo que se llama el señor Gustavo Macha. Bien, en algún momento de ese diálogo, permítanme, aquí me salgo y les comparto, yo le cité al pastor el Salmo 51.5, hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y yo le dije lo siguiente, yo le leí así, le dije, le cité el Salmo 51.5 que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces yo le dije a él que María tuvo que haber sido preservada del pecado original, porque si ella no hubiera sido preservada del pecado original, Jesucristo ni siquiera se hubiera podido encarnar en el vientre de ella, porque Dios es incompatible con el pecado. Entonces que por eso María tuvo que haber sido preservada del pecado original, porque si no ella se le hubiera pasado a Jesucristo. Fuera de que ni siquiera se hubiera podido encarnar en ella, se le hubiera pasado a Jesucristo según el Salmo 51.5. Vamos a mirar la respuesta que él en algún momento de la conversación me dio a esta objeción. Vamos a escuchar la respuesta que me dio y entonces vamos a hacer un estudio sobre esto. Presten atención a la respuesta que él nos da. Pero señores, yo sé que ellos van a estar en contra. De hecho, estoy muy seguro pero te voy a mostrar por qué estoy en contra. Porque no es solamente porque quiero estar en contra. Bueno, está bien. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, cuando ustedes utilizan el Salmo 51 para decir que Jesucristo hubiese llevado el pecado de la madre, ustedes no están conciliando las escrituras. Es como que los textos no los utilizan. ¿Por qué? Porque ya la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado de los padres, sino que el alma que pecare, esa morirá. Bien, mis queridos hermanos, miren, por eso reciban también una recomendación. Puede ser que algún día ustedes estén en un diálogo como este y cuando a ustedes les citen un texto bíblico, ustedes inmediatamente tienen que ir a buscar esa cita bíblica, ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque resulta de que yo cometí el error de no hacerlo. Porque a mí nunca me habían citado este texto para tumbarme el Salmo 51.5. Como nunca me lo habían citado, yo no lo tenía presente. Eso lo tengo que reconocer. Por eso es que también estos diálogos son buenos, porque hay argumentos que a uno le dan, citas que a uno le dan que uno no tenía en cuenta, y uno las puede anotar y las puede estudiar. Entonces yo lo que debía haber hecho ese día, y no lo hice, fue haber buscado el Ezequiel capítulo 18, versículo 20, o haber leído desde el 1 y el 20. Con solo que hubiera mirado eso detenidamente, yo me hubiera dado cuenta del error. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy entendiendo o lo que me di cuenta al otro día que me puse a estudiar esta objeción es que lo que el pastor realmente no entiende es lo que enseñamos nosotros frente a lo que es el pecado original. Y ahí es donde está el problema. Porque fíjese que él mismo está leyendo y diciendo que el texto dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, este texto no le va a servir para tumbar el Salmo 51.5. ¿Por qué? Porque dice el alma que pecare, y un bebé recién encarnado en el vientre de la madre no puede pecar. Es más, un bebé recién nacido, ¿cómo va a pecar? Entonces, eso lo vamos a profundizar un poquitico más ahorita, pero yo con solamente haberme detenido en esa objeción, haberla mirado, haberme detenido un segundo, me tendría que haber dado cuenta el error que él estaba cometiendo y se lo hubiera podido explicar.
Bueno, entonces, vamos a seguir escuchando lo que él dice y les voy a terminar de ampliar el por qué ese versículo 20 de Ezequiel no les sirve, Ezequiel 18, versículo 20, no les sirve para tumbar el dogma de la Inmaculada Concepción, aquello de que María tuvo que haber sido preservada del pecado original para que Jesucristo se hubiera podido encarnar en el vientre de María. Pero sigámoslo escuchando porque por aquí habla, dice otras cosas, pues que, bueno, escuchémoslo un momentico. Vamos a prestar atención a lo que dice y ahí sí entramos a hacer el estudio. Entonces, con toda la labor teológica que están haciendo para librar a María de pecado, o sea, ustedes quieren decir, bueno, es que para que Jesús naciera sin pecado, María tenía que ser sin pecado. Es que no han leído este pasaje, no han leído este versículo. O sea, no han leído de que el pecado de María o la inmundicia de María no la iba a llevar el Hijo. Bien, ahí termina diciendo algo que tremendo, pero bueno, él dice que es que la inmundicia de María. Bueno, no es el tema, vamos a concentrarnos hoy en esta respuesta que él nos da hacia el Salmo 51.5. Para eso, entonces, quiero que vayamos acá. Entonces, por eso yo quise titular explicando Ezequiel capítulo 18, pero es bueno que ustedes ya tengan el contexto de por qué lo estoy haciendo. Bien, vamos a mirar nuevamente el Salmo 51.5, pero lo vamos a leer desde el versículo 1. Presten atención a lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Y ahí sí viene el versículo 5 y presten atención. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que vamos a mirar es qué es realmente el pecado original, qué es el pecado original, para que volvamos acá y nos demos cuenta de dónde está el error en la objeción que él nos da. Miren, aquí está, miren. Resulta de que el pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. Se lo repito y presten mucha atención a esto para que se lo aprendan. El pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un pecado contraído significa que la persona no lo cometió, sino que le viene por la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Ese es un pecado contraído, un pecado que una persona no comete. Y el pecado cometido significa que es un pecado que la persona comete. Entonces esa es la gran diferencia entre el pecado original, que es un pecado contraído, y un pecado cometido. Por eso es que, mis queridos hermanos, el Salmo 51.5 no les sirve, Ezequiel capítulo 18 no les va a servir para tumbar el Salmo 51.5. ¿Por qué? Porque el Salmo 51.5 está hablando de un pecado contraído. Por eso dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está hablando desde el mismo momento de la concepción, reconoce aquí el salmista que ha sido concebido en pecado. Entonces, mis queridos hermanos, por eso ahorita vamos a ver que ese versículo no les va a servir, porque dice muy claramente, y lo vamos a repetir ahorita, el alma que pecare, esa morirá. Y un bebé desde el vientre de la madre no puede pecar. Entonces, ahí pues nos vamos dando cuenta nosotros dónde está la diferencia, dónde está el error que el pastor está cometiendo, y para que nosotros sepamos, y cuando nos citen este Ezequiel 18:20, ya sepamos qué responder. Ahora, entonces, ya sabemos que el pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. Ahora, la única forma, ahora, vamos a mirar, ya sabemos que es el pecado original, es un pecado contraído, pero ahora vamos a mirar qué es realmente, y esto es importante, ¿por qué? Porque yo no sé si a ustedes les pasó lo que a mí me pasó, y era que cuando yo estaba niño, mis abuelos y mis padres me explicaban que el pecado original era que uno ponía a un bebé contra la luz
y que se le veía una manchita, y que esa manchita era el pecado original. Esa fue la forma como nuestros padres y nuestros abuelos trataron de explicarnos lo que ellos no sabían, cómo explicar. No sé si a ustedes les pasó, pues ahí ustedes me comentan si les pasó algo parecido o no. Pero miren, vamos a mirar entonces qué es realmente el pecado original para que aquí en adelante ustedes lo tengan en cuenta. Que ya saben que es un pecado contraído, no cometido. Pero vamos a mirar qué es. Miren, el pecado original es que por el pecado de Adán y Eva, ellos perdieron inmediatamente la gracia de la santidad original con la que Dios los había creado. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 399. Entonces, mis queridos hermanos, esto quiere decir, y presten mucha atención a esto quiere decir que el pecado original no es algo con lo que nacemos, presten atención, el pecado original no es algo con lo que nacemos, sino que nacemos sin algo que nos hace falta y que originalmente teníamos cuando Dios nos creó, y eso es la gracia. Presten atención a esto, mis queridos hermanos, porque entonces aquí nos cambia completamente la visión. Teniendo en cuenta que el pecado original es que por el pecado de Adán y Eva ellos perdieron inmediatamente la gracia de la santidad original con la que Dios los creó, entonces el pecado original es que nacemos, es que no es que, a ver, perdón, aquí lo leemos para que no nos quede ninguna duda. Esto, que este tema me está molestando. ¿Va? Esto quiere decir que el pecado original no es algo con lo que nacemos, sino que nacemos sin algo que nos hace falta y que originalmente teníamos cuando Dios nos creó, y eso es la gracia. Eso fue lo que perdieron, es lo que perdió el hombre por el pecado de Adán y Eva. Entonces, mis queridos hermanos, teniendo en cuenta esto, es que no les va a servir a ellos, no les va a servir Ezequiel 18:20. Ahora, vamos a probar esto que yo les acabo de decir y que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con las Sagradas Escrituras. Miren, si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, después de que ellos pecan contra Dios, ellos se acuestan y tienen un hijo que se llama Caín. Si vamos al versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto. La primera criatura nacida de un hombre y una mujer, porque Adán y Eva no fueron nacidos de un hombre y una mujer, sino que fueron creados por Dios del barro, y Dios insufló aliento de vida en ellos y existieron. Y aquí hay algo muy tremendo, mis queridos hermanos, porque la responsabilidad que Dios le dio a ellos fue tremenda. La gran comisión y la gran responsabilidad fue crecer y ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Es decir, que Dios de ahí en adelante ya no iba a coger barro, a hacer muñequitos para hacernos a cada uno de nosotros, sino que esa gran responsabilidad se la dio al hombre y a la mujer, para que unidos en matrimonio y en santidad, ellos pudieran poblar y llenar la tierra. Pero antes de que ellos se acostaran y tuvieran sexo, para que eso ocurriera, se dejaron engañar por Satanás. Total que cuando ellos se acuestan en pecado, y el primer nacido de un hombre y una mujer fue Caín, y Caín mató a su hermano Abel. Ahí nosotros vemos cómo ellos quedaron por fuera de la gracia de Dios, cómo el pecado los dejó por fuera de la gracia de Dios, y el primer nacido, Caín, vino ya con esa maldad, con ese pecado, hasta el punto de que mató a su propio hermano Abel. Si ustedes siguen leyendo la Biblia y llegan al capítulo 6 del Génesis, se van a dar cuenta que toda la humanidad estaba completamente corrompida a tal punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero vio un hombre justo delante de él, Noé, y decidió darle una nueva oportunidad a la creación. Pero ahí vemos nosotros claramente cómo el pecado original empieza, cómo desde el mismo momento de que ellos pecan, ellos pierden la gracia, la santidad original, y el primer nacido, Caín, mata a su hermano Abel. Por eso es que 1 Corintios 15, 21, 22 va a decir lo siguiente, presten atención. Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, se refiere a Adán, y habla de hombre porque lo va a comparar con Jesucristo, pero todos nosotros sabemos que ambos pecaron, primero Eva y luego Adán, pero se refiere como, como lo va a referir a Cristo, entonces menciona al hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, miren, de hecho el primero que nació mató a su hermano, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces los que le pertenecen todavía a Adán porque no han conocido a Cristo, todos mueren. Pero los que conocen a Cristo y se amparan sobre Él, serán vivificados. Ahora, miremos cómo lo dice Romanos 5:12. Yo tomé 3 citas, pero hay varias, hay más. Mire, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Recuerden que Dios no los creó para que hubiera muerte, Dios los creó para que tuvieran siempre vida. Pero como pecaron, Dios les dijo, si comen de ese árbol, morirán. Y cayeron en pecado y todos mueren. Miren, dice así, así la muerte pasó a todos los hombres, todos, por cuanto todos pecaron. Y es bien interesante esto, porque ahí dice que todos los descendientes de Adán pecaron. La pregunta es, ¿cómo va a pecar un bebé recién encarnado en el vientre de una mujer? No. La única manera de que se mencione que tienen pecado y que todos mueren y que todos están en pecado es porque el pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. Ahora, miremos cómo nos lo dice también Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, vuelvo y repito, ¿cómo que todos pecaron? A ver, ¿un bebé en el vientre de la madre puede pecar? Claro que no, claro que no. Entonces se está hablando de un pecado contraído, no de un pecado cometido. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, todos los descendientes de Adán están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios tuvo que haber protegido a María del pecado original para que Jesucristo se hubiera podido encarnar en su vientre. Si no, Jesucristo ni siquiera se hubiera podido encarnar en el vientre de ella. Por eso la iglesia nos enseña que todas las virtudes dadas a María no son por ella, sino por el Hijo. Entonces no es por María, no, es por el Hijo. Para que el Hijo se hubiera podido encarnar en ella, Dios la tuvo que haber protegido del pecado original. Entonces nosotros ahí vemos, mis queridos hermanos, cómo la Biblia claramente nos muestra que existe el pecado original y que el pecado original es un pecado contraído, no un pecado cometido. Y que el pecado original es que nosotros nacemos sin algo que originalmente teníamos cuando Dios nos creó, y es la gracia. Ese es el pecado original. Por eso es que no es el tema, pero el bautismo, ¿qué nos devuelve? La gracia. Y por eso es un nuevo nacimiento y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero no es el tema. Bien. Ahora ya teniendo en cuenta, sabiendo que es el pecado original, sabiendo que viene, según el pueblo de Israel, viene por la madre, se lo pasa al hijo. Entonces ahora sí vamos a estudiar el texto bíblico que el pastor nos dio, Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer el versículo que él nos dio y luego vamos a tomar el capítulo completo. Miren cómo dice aquí, ya teniendo en cuenta esto, desde que arrancamos ya se cae el argumento. Miren, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Por eso este capítulo y este versículo no le sirve para tumbar el pecado original, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Y un bebé, y lo voy a decir muchas veces para que no se les olvide, un bebé recién encarnado en el vientre de la madre no puede pecar. Por eso aquí no está hablando, no se puede tumbar el Salmo 51:5, ni se puede tumbar el pecado original con esto, porque un bebé desde el vientre de la madre no puede pecar. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Y ahí sí dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Pero también dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ahí el argumento también se cae. ¿Por qué? Porque los padres son mucho antes que los hijos. De hecho, los padres son los que engendran a los hijos. ¿Sí? Y el pecado original es un pecado que contraen los hijos por la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Entonces vemos que este mismo versículo solamente tiene una parte que si no la leyeran y nosotros no sabemos, nos puede confundir, y el Hijo no llevará el pecado del Padre. Si lo dejaran así, uno se puede confundir.
Pero desde el mismo momento en que empieza, dice, el alma que pecare esa morirá, se cayó el argumento. Y cuando leemos la otra parte, ni el padre llevará el pecado del hijo, se cayó el argumento. ¿Sí? Porque los padres son mucho antes que los hijos. Y el pecado original es un pecado contraído. Dice, la justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Entonces, mis queridos hermanos, ya, con solo que ustedes lean el mismo versículo 20, se dan cuenta de que no sirve para tumbar el Salmo 51.5 ni el pecado original, porque está hablando de que el alma que pecare, esa morirá. Y un bebé desde el vientre de la madre no puede pecar, no puede pecar. Entonces, si un bebé desde el vientre de la madre no puede pecar, ¿cómo que el alma que pecare, esa morirá? Entonces, vamos a seguir entonces y vamos a volver. Este mouse me está molestando, pero bueno, disculpan ustedes ahí. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a mirar ahora sí Ezequiel capítulo 18 y vamos a mirar. Hasta aquí ya es suficiente, ya el argumento se cayó. Pero aún así, yo quise estudiar todo el capítulo 18 para traérselo a ustedes, porque así fue como les prometí al final del otro video. Miren lo que pasa. Vamos a empezar a leer. La versión que voy a utilizar es la versión de la Biblia Reina Valera, porque es la Biblia más utilizada por aquellos hermanos no católicos. Y yo que quiero demostrarles que lo que nosotros enseñamos está también en la Biblia de ellos. Entonces, por eso ustedes van a escuchar aquí que se menciona Jehová, que para mí no es el nombre correcto de Dios, pero para que ustedes entonces lo sepan y no se vayan a asustar ni a molestar con eso. Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, a ver, yo quito este aviso acá. Bien, miren, empecemos. Versículo 1, Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Miren, mis queridos hermanos, lo voy a remarcar. Miren, refrán. Es más, lo voy a resaltar de una vez. Miren. Dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Resulta que aquí Ezequiel capítulo 18 nos va a hablar sobre un refrán que había para aquel tiempo en el pueblo de Israel, que era realmente un reproche que se estaban haciendo porque los hijos estaban sufriendo las consecuencias de los pecados de los padres. Y en otras ocasiones los padres sufrían las consecuencias de los pecados de los hijos. Casi todo eran desobediencias contra los mandamientos de Dios, contra órdenes que Dios había dado. Entonces había un refrán muy común en aquella época y esto va a ser un reproche a ese refrán. Pero miren, resulta de que este refrán no solamente habló Ezequiel, también Jeremías va a hablar de ese refrán. Miren aquí, Jeremías 31, 29, 30. Miren lo que dice. En aquellos días no dirán más. Y lo subrayé por lo siguiente. Porque cuando dice en aquellos días no dirán más, aquí lo que se está diciendo es que para el tiempo del nuevo pacto, esto ya no se va a utilizar más. Este refrán ya no se va a utilizar más. Presten atención. Dice, en aquellos días no dirán más. No dirán más en aquellos días. Por eso es que para mí esto es una profecía de lo que el Señor va a eliminar en el nuevo pacto, cuando Jesucristo venga y nos dé por su muerte y resurrección en el pacto de la gracia. Cuando Jesucristo venga y por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, nosotros nos entremos en el pacto de la gracia, este refrán se acabará, ya no tendrá ninguna validez. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, dice, en aquellos días no dirán más. Escuchen esto. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. El Señor está diciendo que va a llegar un momento, y es en el nuevo pacto, donde ya no se va a utilizar más este refrán. Y miren lo que sigue diciendo, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, que cada uno será responsable y será juzgado por lo que cada uno haga. Pero repito, esto va a ser, por eso dice, en aquellos días no se dirá más. En aquellos días no dirán más. Pero esto va a ser, vuelvo y repito, cuando Jesucristo venga y arregle lo que se dañó en Adán y Eva. Y miren cómo lo resume este refrán, el libro de las Lamentaciones. Miren lo que dice.
Dice, capítulo 5, versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Si ustedes leen ahí el libro de las Lamentaciones, van a dar cuenta cómo se están quejando porque en algún momento ellos pidieron ayuda de Pam, pidieron ayuda de los egipcios y de los asirios y terminaron siendo esclavos de esos pueblos. Si ustedes leen ahí el contexto, pero yo solamente les quise traer el versículo 7, dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Así es como resume el libro de las Lamentaciones este refrán, que es realmente de lo que nos está hablando Ezequiel capítulo 18, de un refrán que había en aquella época, que es más un reproche a que muchos hijos pagaban por los pecados que cometían los padres, y muchos padres pagaban por los pecados que cometían los hijos. Bien, vamos a volver a Ezequiel y vamos a seguir. Discúlpenme, conecto este computador que se me va a descargar y vamos a seguir. Ahora vamos entonces al versículo 3, porque lo primero que leímos fue 2 versículos, pero vimos que era un refrán común en aquella época, que tanto Jeremías también habló de él. Miren lo que dice. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Entonces el Señor, miren que el Señor dice, vivo yo, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Y va a ser un desarrollo explicando por qué nunca más se va a tener que volver a usar ese refrán. Pero recuerden que va a ser en el nuevo pacto, en aquellos días, en el nuevo pacto. Dice, versículo 4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor dice, no se va a usar más ese refrán, sino que el alma que peque, esa morirá. Pero eso de que los hijos pagan por lo que hicieron los padres pagan por lo que hicieron los hijos, ya no se usará más. Cada uno será responsable de lo que haga. Versículo 5. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. Ahí está haciendo una referencia a aquello que se comían sacrificaba a los ídolos, pero no es el tema. Ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. ¿Por qué quise señalar eso? Que ahí está con rojo si lo están viendo. Porque cuando cuando Jesucristo nos habla del juicio por obras, en Mateo 25:31, Él dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Y separó a los que lo hicieron de los que no lo hicieron. A los que lo hicieron, como Dios pedía, para el cielo, y a los otros al fuego eterno, al infierno. Y fíjense que aquí menciona esto, dice, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Ahí hace referencia a eso. Versículo 8. Que no prestare interés ni tomare a usura. Hermanos, va a tener un segundito porque esto es algo que se está viendo hoy en día. Estos llamados gotagotas que están robando a la gente, porque fíjense, que no prestare interés ni tomare a usura. Ustedes han visto cuántos problemas e inconvenientes se han generado, no sé si en todos los países a donde llega este video, pero aquí en Colombia eso ha sido un problema tremendo. Se aprovechan de las necesidades de la gente y luego le cobran un montón de dinero. Y hay personas que se han suicidado por esto y hay personas que han matado por esto, porque cuando no tienen con qué pagar, entonces les ha ocurrido eso. Y la Biblia enseña que no preste a interés ni tome a usura. Si usted presta, no debiera de prestar a interés y mucho menos cobrar con usura, mucho más de lo que debe cobrar. Bueno, dejémoslo ahí. Sigue diciendo, que de la maldad retrajere de su mano e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. Escuchen esto, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, fíjense que ya empieza a desarrollar lo que va a ser en el nuevo pacto, en la nueva alianza. El que haga lo correcto, vivirá. El que haga lo que no es correcto, no vivirá. Sigue diciendo, versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón. Miren esto tan tremendo, mis queridos hermanos.
Recuérdense que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces miren lo que dice. Versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, puede ser que un padre engendre un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, es decir, que come y sacrificaba a los ídolos, o violare a la mujer de su prójimo. Pasamos. Al pobre menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda. Esto es tremendo porque cuando usted roba, según la Biblia, usted debe devolver todo lo que se robó. Según la Biblia, usted debe devolver todo lo que se robó. Pero bueno, no me voy a quedar en eso. Es que este pasaje resultó ser impresionante. Yo cuando lo leí, lo medité, yo dije, wow, tremendo lo que dice acá. Es como para que ustedes lo cojan y se lo deleiten y lo analicen muy bien. Porque hay una gran catequesis de qué debemos y qué no debemos hacer. Hay una gran catequesis ahí. Entonces dice, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare a usura. ¿Vivirá este? Pregunta el Señor en signo de pregunta. ¿Vivirá este? La respuesta es, no vivirá. Entonces puede ser que un padre engendre un hijo que haga todo esto, que sea mentiroso, que oprima, que robe, que siga ídolos, que preste interés, que tome a usura. Ese no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Uy, tremendo. Versículo 14. Pero si éste engendrare hijo, escuchen, pero puede ser que un padre engendre un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, lo mismo que dice Mateo 25:31, cuando Jesús habla del juicio por obras. Este es contrario al otro. Versículo 17. Apartar de su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Entonces, mis queridos hermanos, miren que aquí no tiene nada que ver con el pecado original, que es un pecado contraído, no. Aquí está hablando de personas que ya, fíjense, aquí dice, puede ser que un padre engendre un hijo y este hijo no haga lo que su padre hace, sino que haga lo que es correcto. Dice, morirá por la maldad de su padre, de cierto no morirá por la, dice, lo leí mal, dice, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Entonces el Señor empieza a decir lo que ya nos dijo, cada uno pagará por lo que cada uno haga. Pero no tiene nada que ver con el pecado original, que es un pecado contraído, no cometido. Aquí está hablando de una persona adulta consciente de que está cometiendo pecados. En cambio, un bebé en el vientre de la madre no puede cometer pecados. ¿Se dan cuenta que cuando uno lo lee completo no solamente encuentra una maravillosa catequesis de qué debemos y qué no debemos hacer, sino que no le sirve para tumbar el Salmo 51:5? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y he aquí él morirá por su maldad. Entonces fíjense lo que dice. Ese refrán que se utilizaba no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque un padre puede ser que engendre un hijo y ese hijo salga buen hijo, que respete los mandamientos de Dios, que cura al desnudo, que etc. Ese vivirá. Pero el padre, por cuanto no hace lo bueno, ese morirá. Por eso dice, he aquí él morirá por su maldad. Versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Están como tan acostumbrados a esto que les parecía como ya raro, y dicen, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo? Y responde, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces él responde, no lo va a llevar. ¿Por qué? Porque el hijo hizo lo que es correcto delante de Dios, entonces va a vivir. ¿Por qué tiene que pagar el hijo por los pecados que hizo el padre? ¿Por qué se tiene que condenar? Porque está hablando de vivir.
¿Por qué se tiene que condenar el hijo por los pecados que cometió el padre? No. Cada cual pagará por lo que haga. Cada cual recibirá según lo que haga. Y miren, ahí sigue en el versículo 20, dice, el alma que pecare. Entonces, ya puso varios ejemplos para que cuando lleguemos aquí lo tengamos mucho más claro. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ya lo contextualizó. ¿Se dan cuenta? Porque es tan importante ir al texto y profundizarlo y ponerlo en contexto. Ya lo contextualizó. Ya dijo que puede ser que un padre engendre un hijo que haga lo malo y que si a ese hijo hace lo malo, entonces ese hijo morirá. Pero puede ser que un padre engendre un hijo y haga lo bueno y ese hijo vivirá. Y que si el padre hizo cosas malas, el padre no vivirá. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y explica lo que ya nos contextualizó y nos dijo, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada alma pagará por lo que hizo. Por eso dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si usted decide ser justo, eso recibirá. Si usted decide ser impío, eso recibirá. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahora, fíjense que nos presenta otra situación. Puede ser que una persona impía, es decir, una persona pecadora, se aparte de sus pecados y empieza a guardar los mandamientos y estatutos de Dios. Y dice, ese vivirá. Entonces fíjese que nos va a presentar todos los casos. Es que es impresionante este pasaje. Yo lo leí y dije, wow, tremendo. Mire, es impresionante. Dice, mas el impío, si se apartare de los pecados que hizo, eso es lo que Dios quiere y al final nos va a hacer la invitación. Y si se apartare y guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, según lo que es correcto, de cierto vivirá, no morirá. Nos está poniendo el caso de alguien que puede ser un pecador, pero que en algún momento decida cambiar y seguir los mandatos del Señor. Entonces no va a morir, sino que va a tener vida. Versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y se pregunta el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Miren la pregunta que se hace Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío, es decir, del pecador? Y responde, dice el Señor Dios, y responde, no vivirá si se arrepiente de sus caminos, en signo de pregunta. Entonces, lo que está diciendo es que Él no quiere la muerte y el pecado, que si se arrepiente de sus caminos, vivirá. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Ahora, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ojo que hay que tener en cuenta los signos de pregunta. Se pregunta, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces miren que nos pone el otro caso. Nos pone primero el caso de alguien que puede ser un pecador, decida ser fiel a Dios, hacer lo que es correcto y se salvará. Pero nos pone también el caso de alguien que pudo haber sido bueno y en algún momento cayó en desgracia y empezó a cometer pecado y se alejó de los mandamientos de Dios. Ese morirá. Mis queridos hermanos, esto es tremendo porque yo cuántas personas he conocido en mi vida que uno los conoció fieles al Señor, firmes con el Señor, y de un momento a otro, no sé qué les pasó, se alejaron de Dios, se llenaron de un montón de maldad y pecado. Hermano, y si no regresan nuevamente a Dios, dice la palabra de Dios, morirá. Aquí cuando habla de vivir o de morir, está hablando de vida eterna, de condenación o salvación. Porque por eso dijo, en aquellos días, está hablando del nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, si usted hace lo malo, se condena, no vivirá. Si hace lo bueno, se salva. Y nos está poniendo dos casos muy claros. Puede ser que alguien sea malo
decida cambiar, seguir los mandamientos y decretos de Dios, hacer lo que es correcto y se va a salvar. Pero puede ser que alguien sea bueno, lleve tiempo haciendo bien, creyendo en Dios, y un momento se aleje de Dios, se aleje de sus mandamientos y se condenará. Eso es lo que está diciendo el pasaje ahí. Es tremenda la explicación. El desarrollo que está haciendo ahí es impresionante. Es para que ustedes se sienten y lo mediten con toda la calma del mundo. Ahora, vamos a seguir. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. Luego, puede ser que la gente diga, no, pero no me parece correcto. No me parece correcto lo que el Señor está haciendo. Vuelvo y repito, estaban como tan acostumbrados a eso que puede ser que alguien diga, no, no es correcto. Y dice así, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Entonces dice el Señor, no es que yo no sea recto, el problema es de ustedes. Miren, no es recto mi camino, dice Dios, no son vuestros caminos torcidos. Miren, mis queridos hermanos, yo siempre he dicho lo siguiente, todos vamos a pasar por juicio delante del Señor, pero cada uno recibirá lo que escogió. Así de sencillo. El juicio del Señor frente a nosotros va a ser si fuimos o no fuimos fieles a lo que teníamos que hacer y listo. Pero eso no, o sea, Él solamente nos dará lo que nosotros decidamos hacer. Si decidamos serle fiel al Señor, cumplir sus mandamientos, hacer las cosas que Él nos pidió, recibiremos vida. Si no lo hacemos, ¿qué recibiremos? Lo que escogimos. Cada uno recibirá lo que escogió. Eso es lo que nos está explicando ahí también en el fondo. Miren y verá. Dice 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Sí? O sea, vuelve y repite, una persona justa se puede apartar de su justicia y empieza a hacer lo malo y va a morir. Versículo 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá. Me salté el 27, dice. Entonces, el 26 otra vez, apartándose el justo de su justicia, ese ya lo analizamos, el 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces vuelve y nos pone los dos casos. Puede ser que el justo se aparte de su camino y empiece a vivir en contra de los mandamientos de Dios, a vivir como a él le parece, a vivir en contra de los mandamientos de Dios, se condenará. Pero puede ser que el impío se aparte de su pecado, de su maldad, empieza a hacer lo que es correcto delante de Dios y hará vivir su alma, se salvará. Por eso dice el versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Eso es realmente lo que nos está diciendo, lo que el Señor va a querer y nos va a invitar a hacer ahorita. Ojalá que el bueno se mantenga en su camino y vivirá, pero ojalá que el impío, el pecador, cambie de su camino, se convierta al Señor, haga lo que es correcto, para que también viva. Por eso dijo ahorita, ¿quiero yo la muerte del impío? No, el Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que cambie. Vamos al versículo 29. Si aún dijera la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. El Señor dice, no, yo soy recto. Los que no son rectos son ustedes. De hecho, no hay nada más recto que darle a cada quien lo que cada quien quiere, lo que cada quien buscó, lo que cada quien libre y voluntariamente decidió. Eso es justicia. Lo que sería injusto de parte de Dios es que los hijos paguen por parte de los padres por lo que hicieron los padres, o los padres paguen por lo que hicieron los hijos, o que una persona que haga lo malo reciba el mismo premio que el que hizo lo bueno, o que una persona que hizo lo bueno reciba el mismo premio que el que hizo lo malo. Eso no sería justo. ¿Se dan cuenta? Versículo 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Miren que el resumen está ahí. Todo lo que nos ha venido diciendo, donde nos ha puesto ejemplos de hijos que nacen buenos y se corrompen y van a ser condenados, y de hijos que han sido malos y cambian y van a ser salvados, se resume en el versículo 30 que dice, por tanto,
yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Vuelvo y repito, el juicio del Señor solamente será lo que usted decida. Si usted decide creer en Cristo Jesús, serle fiel a sus mandamientos, hacer lo que Él dijo, el Señor le dará la recompensa. Si usted decide no creer en Jesucristo, no aceptar a Jesucristo y ir en contra de sus mandamientos, el Señor simplemente le dará lo que usted decidió. Cada uno será juzgado por eso. Pero fíjense que no tiene nada que ver con el pecado contraído, el pecado original. Por eso no sirve para tumbar el Salmo 51.5, que es un pecado contraído. ¿Sí? Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, según lo que haga. Y un bebé en el vientre de la madre no puede cometer ningún pecado. Entonces fíjense cómo este texto, apréndaselo para que ustedes algún día que de pronto les toque responder a eso, que les citen Ezequiel 18:20, ustedes sepan qué responder. Pero sobre todo para que tengamos la certeza y la seguridad y conozcamos muy bien nuestra enseñanza, nuestra doctrina y por qué nosotros creemos lo que creemos. Entonces, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Eso es lo que el Señor va a hacer. En el nuevo pacto, después de que Cristo nos devuelva la gracia, el Señor juzgará a cada uno según sus caminos. Y ese refrán que se utilizaba donde los hijos pagaban por lo que hicieron los padres, o los padres por lo que hicieron los hijos, ya no se dirá más, dijo el Señor. Cada uno recibirá según lo que haga. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Miren, hermanos, miren, lo que el Señor quiere es eso. El Señor aprovecha toda esta catequesis para decirles, conviértanse. Conviértase, apártese de todas las transgresiones y pecados que están cometiendo. Esa es la invitación que el Señor hace. Porque ella dice, ¿quiero yo la muerte del pecador? No. Como no quiero la muerte del pecador, pero la persona si comete pecado no puede vivir, no va a salvar su alma, entonces el Señor nos hace la invitación es, conviértase. ¿Sí? Y sigue diciendo, versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Transgresiones es incumplimientos a los mandatos que Dios nos da. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Miren, el Señor insiste varias veces. Por favor, cambien de su pecado, porque van a morir. Esta es una invitación tremenda a la conversión. Cambien, salgan de su iniquidad, de su pecado, porque van a morir. Y Dios no quiere que mueran. Dios quiere darles vida, pero esa decisión la toma cada uno. Y miren cómo termina diciendo el versículo 32, que es el último versículo de ese capítulo. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor Dios. No quiero la muerte del que se condena. Mis queridos hermanos, el que se condena solito, porque quiere, porque tomó esa decisión. Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere la condenación del que se condena. Por eso la invitación es cambien. De todo el desarrollo que ha hecho, de todos los ejemplos que ha puesto, el Señor la invitación que hace es a que el que está en pecado cambie para que tenga vida. Entonces, porque no quiero yo la muerte del que muere, dice el Señor Dios, convertíos pues y bebiréis. Miren que vuelve y lo dice, conviértanse y vivan, conviértanse y vivan. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, mis queridos hermanos, esta maravillosa catequesis que da Ezequiel capítulo 18, Dios promete que ese refrán que se usaba en Israel y que era real. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de los pecados que cometieron los padres? ¿Y cuántas veces padres sufrieron las consecuencias de los pecados que cometieron sus hijos? Y eso de alguna manera viene de nuestros padres Adán y Eva. Pero precisamente eso es lo que corta a Cristo Jesús. Entonces el Señor aquí profetiza que va a llegar un día en que eso no se va a usar más, sino que cada cual recibirá, o que cada cual recibirá lo que decida, o que cada cual será juzgado por lo que hizo. Entonces concluimos con lo siguiente.
Entonces, como puede verse, este texto de Ezequiel no está diciendo que los hijos no heredan el pecado de la madre como lo exclama el salmista en el Salmo 51:5. Me refiero al pecado original. Ezequiel de lo que habla es de los pecados cometidos por los padres por los cuales los hijos terminaban pagando, o de pecados cometidos por los hijos por los cuales también terminaban pagando, por los cuales los padres también terminaban pagando. Eso es lo que muestra el versículo 20, y Dios promete que en el nuevo pacto ya no será de esa manera, sino que cada quien pagará por sus acciones. Cada quien pagará por sus acciones. Entonces, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. No sirve para tumbar el Salmo 51:5, ni el pecado original, que es un pecado contraído, no un pecado cometido. Y el Señor está haciendo una maravillosa catequesis que, por favor, vuelvan a leer, medítenlo. Donde el Señor dice que va a llegar un tiempo en que no se va a usar más ese refrán, sino que cada cual recibirá según sus caminos, según su decisión, según lo que decida. Por tanto, el juicio del Señor no va a ser sino lo que cada uno de nosotros decidió. Él le va a dar a cada uno lo que cada uno decidió. Entonces, mis queridos hermanos, miren, con lo que me terminé encontrando a raíz de ese diálogo donde me citaron Ezequiel 18:20, para tumbarme el pecado original del que nosotros decimos que María tuvo que haber sido protegida para que Jesucristo, el Hijo de Dios, se pudiera encarnar en su vientre y para que no recibiera el pecado original que se contraía por medio de la madre, que se recibía por medio de la madre y que yo les probé ya con la Biblia que así es. Entonces, nos encontramos con una gran catequesis y nos damos cuenta de que si nosotros nos dejamos citar un versículo bíblico y no lo estudiamos y no lo profundizamos, entonces nos pueden estar tumbando un argumento y a veces uno no sabe qué responder, pero miren, vuelvo y repito, cuando les pase esto, primero vayan al texto bíblico y analícenlo. Y segundo, sí, anótenlo y estudienlo, porque esta iglesia lleva más de 2000 años batallando contra todas estas cosas y alguien tuvo que haber dado la respuesta en algún lado. Muchas veces la respuesta está en la misma escritura. Miren la respuesta. Cuando uno mira el capítulo 18 completo, ahí está la respuesta de qué era realmente lo que estaba hablando. Estaba hablando de pecados cometidos, no de pecados contraídos. Y el Señor entonces está diciendo que a partir, en el nuevo pacto, a partir de que Cristo nos devuelve nuevamente la gracia, cada cual será juzgado por sus obras, por lo que haga. Cada cual recibirá lo que decidió. Y si el Señor nos da la maravillosa oportunidad de conocer esto, es para que recapacitemos un poquito y miremos, ¿yo estoy en el camino correcto para tener vida? ¿O yo estoy en el camino no correcto? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar? Aceptar ese llamado del Señor que dice, cambien por favor, conviértanse, convertíos pues y viviréis. Porque el Señor no quiere la muerte del que se condena. Él no la quiere. Él quiere que nos convirtamos y que cambiemos. Y que así como puso el ejemplo de algunos que estaban en pecado y cambiaron, hicieron lo correcto y vivirán, que así sea de pronto, o que así sea nuestro actuar si nosotros vamos por el camino incorrecto. Y que si estamos en el camino correcto nos mantengamos firmes para que obtengamos la vida. Porque podemos estar en el camino correcto como muchas personas, alejarnos de Dios, alejarnos de sus mandamientos y perder la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo ese estudio para que ustedes lo analicen, lo profundicen, lo lean, medítenlo, no lean la carrera, medítenlo, analícenlo, miren cada detalle y se van a encontrar con una maravillosa catequesis de qué debemos y qué no debemos hacer y de cómo cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que decida. Si hizo lo correcto delante de Dios, vivirá. Si se aleja de Dios y hace lo que no es correcto, no vivirá. Palabra del Señor. Es el Señor el que lo está diciendo. Ahí les dejo ese estudio, mis queridos hermanos. Lo quise compartir con ustedes, además se los había prometido en el video pasado, en la reacción pasada,
queda pendiente todavía reaccionar a algunos diálogos que tuve con ellos y bueno, luego lo vamos haciendo y les voy mostrando a ustedes qué sale de todas esas conversaciones. Sin más, mis queridos hermanos, los invito a que compartan este video, a que le den like, a que se suscriban al canal. Si este material les ayuda a crecer, a edificar, a profundizar en la palabra de Dios, pues suscríbanse al canal. Pero sobre todo la invitación es a que compartan este material con familiares, amigos y conocidos para que ellos también reciban estas catequesis, se formen en la palabra de Dios y así el día de mañana cuando les pase algo como lo que me pasó a mí, que me cogió en ese momento fuera de base, pues ellos ya tengan una respuesta que dar y que responder a esas objeciones. ¿Sí? Sobre todo eso. También ahora hay grupos que se pueden reunir, los pueden... Mira, uno no se alcanza a imaginar lo que uno hace con esto. Me escribió alguien el otro día y me dijo, tengo un grupo de oración y nos reunimos y escuchamos el video completo, lo analizamos. Bendito Dios, qué bueno que el Señor utilice estos medios para llegar a un montón de personas y que nos permita a nosotros conocer algunas cosas, no para quedarnos con ellas, sino para que se las demos a otros. Y así todos conozcamos y vamos para el mismo lado. Entonces, sin más, mis queridos hermanos, eso les quería traer el día de hoy. Eso les quería compartir. Muchas gracias a los que nos siguen, a los que comentan, a los que le dan like. Esa es la forma como ustedes de todas maneras pueden apoyar este trabajo. De todas maneras, un abrazo grande, que Dios los bendiga y nos vemos entonces en una próxima ocasión.